Entonces, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta charla, conversatorio de título Anticoncepción desde Medicina General. Agradecemos sobre todo su asistencia y vamos a tener como invitada especial a la doctora Gladys Ariza, quien es médica con un magíster en salud colectiva, doctora en salud pública y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además de eso, ella es investigadora feminista. Profe, está aquí con nosotros, ¿sí? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Entonces, como ya les comenté, el día de hoy vamos a hacer como una especie de conversatorio, para lo cual hemos preparado algunas preguntas para hacerle a nuestra experta invitada, la profesora Gladys. Ya acuérdense, por favor, que las preguntas ustedes pueden también formularlas por el chat y todas ellas se irán haciendo en el transcurso de la charla. Esperamos pues que este contenido sea de su especial interés y pues ya los dejaremos entonces con las preguntas. Y con una inducción que va a hacer la profesora Gladys. Bueno, entonces les agradezco mucho la presencia el día de hoy. Pues primero que todo yo creo que lo fundamental es como hacer un llamado a que la anticoncepción es parte de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas a lo largo del ciclo vital y con un enfoque diferencial, pues según género, etnia, discapacidad, etcétera, orientación sexual, todo esto. Eh, Porque muchas veces se pone como el énfasis en evitar el embarazo o en terminar el embarazo, pues cuando sucedió y pues no es, pues no se quiere continuar con él. Pero pues hay que pensar en todas las dimensiones de los seres humanos y ahí es donde entran los derechos sexuales y reproductivos. Entonces el llamado es que pensemos en todas las dimensiones de los seres humanos y pensemos en el garantizar el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos cuando estamos hablando de anticoncepción. Y como dice desde el mismo, de la misma convocatoria a la conferencia, no, cuando hablamos de anticoncepción no necesariamente se habla de planificación familiar. Planificación familiar históricamente fue uno de los primeros nombres que se le dio a esto, porque a mediados del siglo XX y a principios del siglo XX no había muchas opciones eh, anticonceptivas, no solo por razones técnicas, sino por razones culturales y religiosas. Entonces, casi que el destino de cualquier mujer incluía la maternidad. Entonces, si se hacía un método era para planificar una familia, pero hoy en día pues la situación ha cambiado mucho, muchas personas pues no desean pues dar origen a una familia, entonces simplemente cuando están eh, ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos lo que desean es no concebir eh, hijos e hijas, ¿cierto? Entonces eso es diferente a planificar una familia. Entonces, pues también eso como un llamado como al lenguaje y todo eso, porque ustedes saben que el lenguaje también construye realidades. Y bueno, voy a pues intentar como compartir mucho desde mi eh, enfoque pues como médica saludista, pero también comentarles que antes de ser saludista ejercí la medicina general muchos años, entonces pues, también hablarles un poco de la experiencia que tuve cuando manejé casos relacionados con anticoncepción. Bueno, muchas gracias, profe. Seguramente esos conocimientos que usted transmite a nosotros el día de hoy sean de bastante interés y seguramente sean bastante importantes cuando estemos nosotros ejerciendo la medicina. Entonces, si les parece bien, iniciaré con una primera pregunta que creo que nos puede servir como para abrir este conversatorio el día de hoy. Y esta pregunta es, ¿qué enfoque recomienda usted para abordar la anticoncepción? Sí, cuando ahorita hablé un poco de eso, o sea, aparte del enfoque de respeto a los y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, también es muy importante el enfoque diferencial. La anticoncepción
sobre todo en nuestros países, las que más la ejercen somos las mujeres, porque por razones culturales, por el androcentrismo y el patriarcado, los hombres muchas veces se desentienden de la anticoncepción, pero el enfoque diferencial de género y desde muchas de las políticas y los documentos que hay al respecto, se hace un llamado para involucrar más a los hombres en todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, eh, porque pues obviamente es imposible concebir pues sin la participación masculina, ¿cierto? Entonces, ahí hay que hacer un llamado porque no puede ser que sigamos endilgándole toda la responsabilidad de la anticoncepción a las mujeres, ¿cierto? Esto es una responsabilidad que es de ambos. No quiere decir que los hombres tengan que autorizar a una mujer para que practique anticoncepción como se hacía antiguamente, no, sino que los hombres también tienen que practicar la anticoncepción, no desentenderse de este asunto. Y el enfoque diferencial significa que todas las personas tenemos unos, unos derechos, pero no somos iguales, somos diferentes. Entonces hay que entender esas diferencias para garantizar que esas diferencias no van a implicar jerarquías donde minimicemos a quien ostente la diferencia. A las mujeres se nos ha subordinado durante mucho tiempo. Entonces, incluso antes, para que una mujer, por ejemplo, se pudiera hacer una tubectomía, le exigían la firma de su pareja. Pues, que eso era como absurdo, ¿cierto? Pero que a los hombres no les exigían la firma de la señora para hacerse la vasectomía, eran las mujeres. Entonces eso era como una afrenta pues a sus derechos, a su autonomía, a su autodeterminación, porque incluso que tenga o no tenga una pareja, la persona es autónoma en qué va a hacer con su cuerpo, ¿cierto? Y las mujeres pues al asumir el embarazo pues también asumimos los riesgos que implica un embarazo. Entonces, por ejemplo, eso. Y ahora, ya con el enfoque diferencial que se puede dar, por ejemplo, por etnia, ¿cierto? Porque se han dado casos en Latinoamérica donde, por ejemplo, a ciertas etnias les practicaban la esterilización forzada engañándolas. También el enfoque por discapacidad y por edad, porque en Colombia está prohibida la esterilización forzada a menores de edad. Y antes, por decir algo, había menores de edad que decían, es que no, es que tiene retardo mental, porque no hablaban de discapacidad cognitiva, sino decían eso, y le hacían una tubectomía a muy temprana edad, pues sin saber si esa niña pues estaba de acuerdo o no con ese procedimiento. Entonces, ahí hay muchos detalles que tienen que ver con diferencias que se dan por ciclo vital o por condiciones que tienen consecuencias en la salud sexual y reproductiva, pero que esas diferencias no significa que se deba pasar por encima de el consentimiento de las personas o que solamente se piense en el embarazo sin pensar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Porque por decir algo, no es que a una niña de 15 años le pongan un yadel y ya nadie se preocupe si están abusando de ella, ¿cierto? Pues no todo es evitar el embarazo. O también están las enfermedades de transmisión sexual, también están los traumas emocionales y de diverso tipo, consecuencia de las violaciones y todo esto. Entonces yo creo que eso sería como lo importante en cuanto al enfoque y que no olvidar que desde la medicina general nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso cuando estamos atendiendo a las personas. Bueno, profe, muchas gracias. No, de verdad, sí, sí concuerdo con usted que es bastante importante y gracias por mencionarlo porque nos abre una dimensión que inclusive a nosotros nos puede parecer que convivimos con ella, pero que muchas veces en la medicina general nos podemos desligar de ella. Ya que lo mencionaba usted, usted comentaba que
si bien las mujeres han sido como las que han tenido como la carga, como las que han llevado toda esta responsabilidad en la anticoncepción, y ha comentado que los hombres también tienen que tener un papel importante en esta, me gustaría que usted específicamente nos respondiera cuál en específico debe ser ese rol de los hombres en la anticoncepción. ¿Cómo pueden ellos tomar este papel? ¿Cómo podemos nosotros, no sé, enfrentarnos a esta realidad? Pues yo lo que considero es que no deben dejar sola a la mujer con esa responsabilidad, ni con las consecuencias cuando algún método falla, ¿cierto? Eh, Sino que primero que tienen que estar pensando en que la anticoncepción también es asunto de hombres, ¿cierto? Eh, en Colombia en ese momento pues solo existen dos métodos para los hombres, que son el uso del preservativo y ya como método definitivo la vasectomía. Pero ese hecho de que solo existan esos dos métodos tiene que ver con el androcentrismo en la ciencia. Se han hecho investigaciones, por ejemplo, para crear píldoras masculinas. Y cuando empiezan los efectos adversos, que a veces son menores de las píldoras femeninas que se usan hace décadas, entonces ahí mismo suspenden los ensayos clínicos, porque entonces los hombres no toleran esos efectos adversos, pero las mujeres sí, ¿cierto? Entonces, no se ha hecho suficiente investigación para desarrollar métodos con la misma variedad para los hombres que para las mujeres. Eso es el androcentrismo en la ciencia. El androcentrismo es cuando se pone al varón, al masculino, como parámetro de la especie humana, cuando no, ¿cierto? Somos hombres y mujeres. Entonces eso puede tener consecuencias negativas. Y ahí hay una muy visible, ¿cierto? Entonces hay un montón de métodos para las mujeres, que implantes subdérmicos, que dispositivos intrauterinos, bueno, inyecciones, de todo, pero los hombres no se ha investigado de la misma forma que para las mujeres. ¿Y quiénes han tenido los efectos adversos de los métodos anticonceptivos? Las mujeres. ¿A quienes les niegan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? A las mujeres. Una vez en una conferencia le oía a Carlos Gaviria, claro que la frase no es de él, que si los hombres se embarazaran, el aborto era legal en todo el mundo hacía milenios, ¿cierto? Porque es que con el cuerpo de las mujeres se dominan las mujeres. Entonces, con negar el derecho al aborto, eso genera un montón de cosas. Entonces, yo pienso que por una parte siendo responsables, ¿cierto? Porque es muy común que los hombres presionen a las mujeres, por ejemplo, para no usar el preservativo, pero entonces no se preocupan qué pasa si por ese no uso del preservativo hay una transmisión de una enfermedad o hay un embarazo no deseado, ¿cierto? O muchos cuando la mujer les cuenta que quedó en embarazo, huyen, ¿cierto? La dejan, bien sea que ella tome la opción de tener ese embarazo y tener un hijo, o de interrumpir ese embarazo y la dejan a ella con el problema, ¿cierto? Entonces, la sexualidad es un asunto que no es, pues que es una faceta más de la vida humana y que la ejercemos en una búsqueda de placer y de relaciones humanas. Pero no puede ser que el hombre solo esté involucrado en la parte bonita de la sexualidad y que cuando haya una consecuencia eh, se evada, ¿cierto? Entonces, yo pienso que ahí hay que hacer como ese cambio y también no imponiéndole a las mujeres eh, la elección del método, sino que realmente seamos las mujeres quienes elijamos el método con una información confiable, porque también a veces pasa eso, ¿cierto? Aunque uno sea mujer, la medicina es muy androcéntrica y entonces yo puedo imponer algo androcéntrico aún siendo mujer, ¿cierto? Entonces tampoco se trata de eso de imponer la elección del médico o de la médica a la paciente, ¿cierto? Sino permitir que cada persona elija
el método más apropiado o con el que se sienta más cómoda. Ah, bueno, profe, sí, es súper interesante lo que usted comenta y me gustaría guiarlo también con otra pregunta que tenemos aquí, que si bien ya ha mencionado varios métodos anticonceptivos, como por ejemplo para nosotros los varones, que podría ser el preservativo o la vasectomía, y para las mujeres pues el dispositivo intrauterino o los anovulatorios orales, de pronto me gustaría que se explayara un poco más hablando sobre los tipos de métodos anticonceptivos que tenemos en el momento y cuáles de pronto podemos nosotros como médicos generales, o bueno, como médicos generales que seremos algún día, prescribir en consulta. ¿Podría, por favor, comentarnos al respecto? Pues sí, en nuestro país los programas de planificación familiar anticoncepción los manejan, son enfermeras profesionales, o enfermeras jefes que llamamos. Eh, pero los médicos y las médicas generales, médicas y médicos de familia y ginecólogos y ginecólogas a veces tienen un papel, sobre todo cuando es anticoncepción en situaciones de riesgo. Eh, los métodos se pueden clasificar en métodos naturales, que son los que se han usado hace mucho tiempo, pero cuyo porcentaje de fallas es más alto. También están los métodos hormonales, que ya hemos mencionado varios, pues están las píldoras anticonceptivas, los dispositivos que liberan hormonas, que pueden ser intrauterinos, ¿cierto? Como decir Mirena, o pueden ser también subdérmicos, la marca Yadel, que es muy conocida, o también pueden ser inyectables, que también hay varias marcas, hay algunos que son cada 3 meses, pero ese ya casi no se consigue, y que son de progestágenos, y hay otros que sí son mensuales. Esos serían los hormonales. También están los métodos ya que son de barrera física, entonces ahí está el preservativo femenino y el masculino, con la salvedad que el preservativo femenino tiene menor disponibilidad, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El que más se consigue es el preservativo masculino. Pero el problema es que si la mujer no convence al hombre que se ponga el preservativo, pues ahí falló el método, ¿cierto? Y los hombres tienen muchas barreras, yo creo que son sobre todo psicológicas y culturales muchas veces para usar el preservativo, porque sí, que no se siente, que no les cabe, que yo no sé qué, bueno, salen con un montón de historias. O se los quitan, a veces también hay situaciones de violencia que cuando ya en el momento antes pues, de la penetración se quitan el preservativo para engañar a la mujer y pues eso es un abuso sexual, eso es una violencia sexual. Eh, bueno, y el preservativo femenino es más costoso, lo producen menos y está menos disponible. Fíjense que en cualquier bar, en el baño, hay unas maquinitas que venden y a veces regalan los preservativos, pero son masculinos, ¿cierto? Los preservativos femeninos, pues hay ciertas instituciones que los proveen, pero son más bien escasos. Bueno, esos son de barrera. También hay otros como el diafragma, pero ese ya no se usa casi, que era un método de barrera para el cuello uterino. Bueno, esos serían los de barrera. Mm, y también, a ver cuáles me faltan, los inyectables, los hormonales. Ah, bueno, y todos estos son temporales, o sea que se pueden usar un tiempo y si se desea un embarazo se suspenden para buscar el embarazo. Y ya están los definitivos, que serían los quirúrgicos, que serían la tubectomía y la vasectomía. Que esos a veces se pueden revertir, pero no está garantizado que esa reversión funcione. Bueno, eso serían, creo que no me faltó ninguno. Bueno, y el dispositivo, la T de cobre, que libera cobre, ¿cierto? Había hablado de la T que liberaba hormonas, también es un método con una alta efectividad. Jaime levantó la mano. Sí, profe, justamente iba a preguntar sobre los de implante y ahí lo acabas de mencionar.
sí, los implantes subdérmicos, que uno es el Yadel y estas barritas pues que se ponen subdérmicas y que liberan progestágenos. Y hay otros que son dispositivos intrauterinos, que eso no los cubren como muchas veces la seguridad social, sino que hay que comprarlos, los ponen mucho los ginecólogos, entonces ese va dentro del útero, pero está liberando esas hormonas. Porque hay otro que es la T de cobre, que ese sí se da, ese sí es más barato, y ese lo que libera es cobre. Y eso sí, pues no solo porque por lo que liberan, que en un caso son hormonas y que en otro caso es cobre, sino porque al haber un objeto extraño dentro del útero, pues no, eso es un obstáculo para la implantación del embrión y entonces pues ahí tienen como esa doble función para evitar el embarazo. Hay una pregunta, contestamos la pregunta, ¿cómo hacemos esto? Sí, profe, yo creo que estaría bien, o después de que termine su intervención, pues podría contestar la pregunta. ¿Qué tantos efectos secundarios pueden presentarse con el uso de anticonceptivos orales? Pues en general todos los métodos tienen sus efectos secundarios y muchas veces dependen de la cantidad de, por ejemplo, en los anticonceptivos van a depender de la cantidad de hormonas de la persona y de los factores de riesgo que les mencionaba. Por decir algo, si la mujer tiene hipertensión, pues no le recomendaríamos anticonceptivos orales, o si es fumadora, ¿no? Porque eso puede aumentar el riesgo de trombos. Pues, o sea, uno tiene que mirar, por ejemplo, ustedes cuando estén ejerciendo la medicina general, puede ser que están en consulta de hipertensión y entonces la señora les dice, ay, pero es que yo ahorita no estoy planificando, ¿usted qué me aconseja? Entonces ustedes en ese momento, como médico o médica de hipertensión, deberían ser capaces de decir, mire, es que yo le recomendaría que elija entre estos métodos, pero vaya a la consulta de planificación familiar para que allá se los suministren, ¿cierto? Pero ustedes ya tendrían que dar una recomendación, no esperar a que la señora vaya, ¿cierto? Y ya la señora con esa primera orientación que usted les da, va a donde la enfermera y la enfermera pues, le va a sugerir el método. Si la enfermera ve que no, pues que está como muy complicado el caso, ella la podría remitir a ginecología para que sea el ginecólogo o ginecóloga quien valore cuál es el método más apropiado para esa mujer. Pero lo ideal sería hacer todo eso muy rápidamente, no sea que mientras me ponen a mandarla de un sitio a otro, que me embarazo y si era riesgoso la anticoncepción, pues más riesgoso va a ser un embarazo, pues por toda la carga hormonal que tenga, ¿cierto? Y además que la mujer no quería el embarazo. Entonces, dicen también que los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de cáncer de mama. El aumento no es mucho, pero sí está documentado. Entonces, eso hay que valorar, la historia de la paciente, los antecedentes familiares, eh, y también la misma paciente, porque si es una paciente que es muy olvidadita, pues no le manden un método que todos los días ella tenga que hacer algo, porque entonces eso va a ser un desastre, ¿cierto? Depende, pues, o no solo pues de sus condiciones médicas, sino también de cómo es la paciente, ¿cierto? Por eso es que le hacen una asesoría desde el punto de vista de enfermería, ¿cierto? Para ver, ¿cierto? Eso. O si es una paciente, por ejemplo, que tiene eh, varias parejas sexuales o que no tiene una única pareja sexual, entonces se le podría poner un dispositivo intrauterino, pero habría que recomendarle que además de eso usara preservativo para que eso no le fuera a aumentar, por ejemplo, el riesgo de infecciones intrauterinas, ¿cierto? O sea, uno puede combinar cosas y también es muy importante que le expliquen a las pacientes que no todo es evitar el embarazo, que también están las enfermedades de transmisión sexual, porque entonces es esa obsesión por el embarazo y se hacen la tubectomía y nunca jamás se pusieron un condón, nunca jamás fueron a control, ¿cierto? Para hacerse exámenes y mirar si les contagian alguna enfermedad o para mirar si les contagian VIH y podrían desarrollar un cáncer de cervix, ¿cierto?
Entonces, porque hoy en día no solo la citología vaginal, sino también está la prueba de PVH, que se hace cada 5 años y que la cubre la Seguridad Social. Entonces, fíjense cómo no es, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que ahora entre las personas jóvenes hay una tendencia a hacerse cirugías antes de tener hijos, para no tener hijos en ningún momento de la vida. Y esa es una decisión pues que es libre y todo. Pero aunque se hagan esa cirugía, deberían usar preservativo, porque entonces eso no significa que porque no van a tener hijos, no van de pronto a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual que se pueda volver una enfermedad crónica. Y, pues ustedes saben que de pronto también un VIH, una hepatitis B, una hepatitis C. Entonces, explicarle bien eso a las personas, porque no es hacer desistir a alguien que quiere hacerse una cirugía, no, es su libertad y está bien, pero es explicarle que aún así tiene que seguir evitando enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pues ahí hay bastante tela que cortar en cuanto a los efectos secundarios, pero hay bastantes estudios que dicen el porcentaje de los efectos secundarios y hay que mirar también eso combinado con las condiciones de cada persona. Bueno, yo creo que respondió ampliamente a la pregunta de Daniela Restrepo. Daniela, ¿sí, sí crees que respondió la pregunta completamente? ¿O te queda todavía alguna duda? Vale, gracias. Doctora, a mí algo que me pareció interesante fue cuando estaba hablando sobre estas cirugías que estaban, o sea, se estaban volviendo más populares entre nosotros los jóvenes y comentaba sobre el advertirle y el hacer conciencia en los jóvenes que el que se hagan una cirugía no les va a prevenir de pronto enfermedades de transmisión sexual. Aparte de eso, me gustaría también preguntarle si hay alguna consideración o algún otro pensamiento que se debe tener en cuenta para la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Y creo que también hay otra pregunta en el chat. Entonces, si quiere responder a la que yo formulé y después ya de José, ¿le parece bien? Listo. Sí, en cuanto a la anticoncepción quirúrgica voluntaria, pues, por ejemplo, aunque una mujer se haya hecho esa anticoncepción quirúrgica, podría. A veces se dan casos de recanalización, o sea, la naturaleza es algo como que sigue la teoría del caos, los dos pedazos de la trompa se buscan y vuelven y se recanalizan. ¿Cómo ocurre eso? Y eso ocurre muy pocas veces, pero ha ocurrido. También en los hombres es muy importante que se hagan el espermograma por ahí unos 2 meses después de la vasectomía para asegurar que ya no tienen espermatozoides, porque a veces de pronto quedan algunos que alcanzaron a quedar por ahí o no quedó bien ligado o algo y entonces, bueno, eso es muy importante. También se han dado casos de recarga. Eso es rarísimo, pero es que la biología es una cosa que a veces sigue la teoría del caos. Eh, También han hecho algunas investigaciones en las que han encontrado un riesgo bajo, pero un poco, tendrían que hacer más investigaciones al respecto sobre cáncer de próstata en hombres que se han hecho vasectomía. No, eso no está muy probado. ¿Y qué otras consideraciones tendrían que hacerse? Una, explicarle muy bien a la persona que esta es una decisión definitiva, porque hay hombres y mujeres que después, eso ya no lo cubre la seguridad social, ya se toca hacerlo por cuenta de ellos, recurren a una cirugía para volver a unir pues, los extremos que se cortaron durante la cirugía y, o sea, recanalizar y volver a tener la fertilidad. Pero ese procedimiento no siempre funciona. Pues aparte que les toca pagarlo de cuenta propia, que a veces es un obstáculo, o sea, los medios económicos no siempre funcionan. A pesar de esa inversión, a veces no funciona. Y lo otro es también hacer conciencia de eso. ¿Por qué se los digo? Porque
yo dirigí una investigación de pregrado de unas estudiantes de trabajo social que entrevistaron a hombres y mujeres jóvenes que no habían tenido hijos y que se habían hecho voluntariamente o la tubectomía o la vasectomía. Y solamente uno de los pacientes, precisamente un hombre, pero es que la profesión de él era médico, era el único que tenía conciencia de que a pesar de que él se hubiera hecho la vasectomía, tenía que seguir usando el preservativo, pero pues eso a mí me pareció, como él era médico, pues claro, él sabía, ¿cierto? Entonces él, pues antes les dio cátedra a ellas durante la entrevista. Pero los demás no, se hicieron ese procedimiento y ya se les olvidó esa otra parte como tan importante. Entonces, yo pienso, y también he encontrado el caso de personas que dicen que no disfrutan, sobre todo mujeres, la sexualidad por el temor a un embarazo. Entonces se ponen a combinar métodos, pero es una cosa ya exagerada. Yo digo, pues combinar cualquier método con el preservativo está muy bien, porque ahí están combinando dos métodos que son anticonceptivos, pero el preservativo es para evitar enfermedades de transmisión sexual también, ¿cierto? Sobre todo. Pero eso a veces la gente empieza a hacer como un uso así indiscriminado de métodos y eso pues ya eso es como exagerado, ¿cierto? Entonces, pero eso también puede tener relación con traumas psicológicos y tal, eh, porque no puede ser pues que el temor al embarazo le dañe la vida sexual a las personas, ¿cierto? Entonces, con una buena asesoría, pues y planear qué pasa si hay un embarazo no deseado, porque pues incluso los métodos más seguros de pronto pudieran fallar. Entonces ahí está la asesoría de interrupción voluntaria del embarazo, pues que sería como la última opción, pero si una persona queda en embarazo y no se siente capaz en salud mental para seguir con ese embarazo, esa ya es una causal, ¿cierto? Entonces, esa sería como la opción, pero no, pues, como ninguno de los dos extremos, como no preocuparse de las enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco como que eso, el temor a un embarazo sea tanto como que hay personas que eso es un desastre, pues para, no alcanzan a disfrutar las relaciones ni nada por estar pensando en eso, ¿cierto? Entonces ahí ya habría que mirar la intervención a nivel de psicología, pues para mirar a ver ahí qué pasa y bueno, y hacer un uso juicioso del método que se haya elegido. Eh, Tenemos estudios que muestran cuál, en el uso perfecto de un método, cuál es su posibilidad de falla y en el uso cotidiano, ¿cierto? Porque una cosa, en el uso perfecto de un preservativo, el riesgo de embarazo es como el 2%, pero en el uso cotidiano, el riesgo de embarazo es como el 15%, porque no lo usan bien, ¿cierto? No se lo ponen cuando deben ponérselo, o le dejan aire en la punta, bueno, un montón de cosas o cuando se lo quitan, no se lo quitan bien y riegan el semen, bueno, eso pasa de todo, ¿cierto? Entonces, porque el uso adecuado es muy importante para cualquier método. Si usted se toma las pastillas que se las tome todos los días a la misma hora, que no las olvide, bueno, cualquier método tiene que ser seguido, incluso los métodos quirúrgicos, como les decía, a veces fallan. Es muy poco probable, pero se han descrito casos, ¿cierto? Entonces, esa parte, pero hoy en día pues hay muchas posibilidades, está la anticoncepción poscoito, ¿cierto? Una cita por el cordón o algo así, y a veces la gente no sabe y no consulta a tiempo y entonces hay embarazos no planeados, pues, un accidente que se rompió un condón o algo así y no consultan rápidamente para poder mandarle la anticoncepción de emergencia, ¿cierto? Entonces, eso es bastante triste. O hay una violación o algo y tampoco consultan porque una de las cosas que se hace dentro del juego es la anticoncepción de emergencia, ¿cierto? Porque aparte de que fue una violación, cargar con un embarazo del violador, pues es horrible. ¿Qué métodos hormonales no tienen relación con el desarrollo del cáncer? Pues esto que te digo, incluso lo miré ahorita antes de la charla, pero el riesgo es bajo, pero no sabría decirte
Yo creo que esa pregunta es como más como para hacer una revisión o preguntársela a un ginecólogo. Mm, aumentan el riesgo, pero muy bajo. Pero sí lo aumentan un poco de cáncer de mama. Y en lo de cáncer de cervix, parece que antes protegen, ¿no? Pero lo que pasa es que la otra vez me decía un oncólogo que la industria farmacéutica no ha permitido hacer como investigaciones a gran escala sobre este riesgo, porque pues tiene muchas ganancias con la venta de anticonceptivos orales. Pero, pero el riesgo está descrito, entonces es muy bajo. Habría que ver, no, no sabría decirte si de pronto, porque por ejemplo incluso con el Mirena el riesgo existe. No sé si por ejemplo solo con los progestágenos el riesgo no exista, ¿no? Habría que hacer una revisión de literatura para mirar a ver cómo buscar, ¿cierto? Las bases de datos en PubMed y según para llegar a una conclusión, pero en este momento no te tengo una respuesta. Vale, profe, gracias por sus respuestas que son muy valiosas. A mí me surgió una duda así súper chiquitica antes de ligarlo con la siguiente pregunta, y es que de pronto ese espermograma que usted comentó que se debía mandar 2 meses después de la vasectomía, ¿eso de pronto lo podemos manejar nosotros en su momento en medicina general? ¿O eso desde medicina familiar o de pronto desde la planificación? ¿Cómo es el nombre específico? El espermograma, eso pues es parte del protocolo de la vasectomía. O sea, para Ok. que el hombre quede seguro de que ya puede empezar a tener relaciones sexuales sin condón, entonces se hace un espermograma. Eso también depende de la frecuencia con que él tenga relaciones sexuales o que tenga eyaculaciones, ¿cierto? Ujú. Porque siempre quedan como algunos espermatozoides que ya habían sido, pues que ya se habían producido y ya eso pueden causar un embarazo. Entonces, por protocolo se debe hacer un espermograma, eso está dentro de la vasectomía. Las vasectomías por lo general las hacen los urólogos, ¿cierto? Pero también un médico general entrenado las puede hacer. Yo creo que el espermograma no sea un examen pues, como de segundo nivel o algo así, pero tendría que mirar bien pero está dentro de lo que incluye la vasectomía, ¿cierto? Entonces, por decir algo, el espermograma le salió todavía positivo, entonces siga usando el preservativo y vuelva en un mes y le hacemos otro espermograma, ¿cierto? Si ya cuando eso ya salga, pero como que se lo nieguen, no, pues es un examen, pues no sé qué tan costoso será, pero no creo que no es un examen pues muy especializado, ¿cierto? Pero está dentro de lo que incluye la vasectomía y la vasectomía está incluida dentro de, del plan de atención básica, entonces pues, de las intervenciones pues, que están cubiertas dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y que están cubiertas pues por la seguridad social. Pero eso es importante porque a veces los hombres no vuelven, ¿cierto? Y después, digamos, la pareja quedó en embarazo y ellos hasta la dejan y todo, y resulta que era de ella, porque no ponen cuidado bien a lo que tienen que hacer o no siguen las recomendaciones. Sí, terrible, terrible. Eso sí sería algo catastrófico. No, de verdad. Pero pasa, sí Sí, sí. pasa eso ha pasado, pues, entonces siempre se hace esa recomendación. Ah, bueno. Igual Profe, lo ideal, pues, sería, pues, si no tiene esa pareja exclusivamente o algo, que si quiere usar los preservativos pues, para evitar el. doctora, de pronto siguiendo en esa vía, podemos colocar de pronto un pensamiento hipotético. Digamos que tenemos una mujer. Ella, ella hace todo su método de anticoncepción con su pareja. Ellos de pronto usan preservativos y ella usa las pastillas, pero eso falla y queda en embarazo. Y digamos que esa mujer no cabe en ninguna de las tres causales de interrupción voluntaria de embarazo y ella no quiere tener al bebé. ¿Qué podemos hacer en esos casos?
Pues es que lo primero que hay que hacer cuando una persona quiere interrumpir un embarazo es hablar con ella, porque puede que sí. En ese caso hipotético, ¿por qué la mujer no quiere tener el hijo? Bueno, profe, digamos hipotéticamente que la mujer no quiere tener el hijo de pronto porque, no se daña su plan de vida, digámoslo así, que no lo tenía contemplado para ese momento. Entonces eso puede ser de la salud mental, y si es una Ah, persona. bueno. O sea, O sea, es... lo que uno tiene que hacer es preguntarle a la persona. La persona no va a saber si tiene una causal o no. Uno a la persona la interroga. Y ya cuando la persona le dice a uno, entonces uno ya se da cuenta. Porque es que ponga en riesgo la salud de la mujer, no solo física, sino también mental. Porque si, por ejemplo, una mujer, digamos, tiene un hijo que no estaba planeando en ese momento, no podría rechazar, se podría deprimir, aumenta el riesgo de presión postparto, podría, podrían ocurrir muchas cosas que está afectando su salud mental, y esa sí es una causal, salud mental o salud física, ¿cierto? Porque la salud es integral, y eso lo puede certificar medicina general, psicología o psiquiatría. Incluso un médico general puede certificar pues, que está en riesgo la salud mental, porque uno pues, es capaz con el interrogatorio de darse cuenta de cuál es el riesgo. Las otras son una malformación congénita que ponga en riesgo la vida, y la otra sería una violación. Cualquiera de esas tres es causal, eh, y después de que se establece eso, no deben transcurrir más de 5 días antes de que la mujer ya pueda acceder al procedimiento, porque es que en nuestro país se da el caso de que empiezan a ponerle barreras a la mujer y pasan 2, 3 meses, entonces cuando ya le van a hacer el procedimiento ya está muy avanzado y ya es más difícil hacerlo. No es que sea imposible, pero ya es más difícil. No es lo mismo interrumpir un embarazo de 8 semanas que un embarazo de 28 semanas, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, deben transcurrir máximo 5 días. Y hay que respetar la decisión de la mujer, porque la mujer puede que cambie. Pero si ella quiere, entonces hay que ofrecerle el procedimiento, porque hay muchas muertes por abortos clandestinos que se pudieron haber hecho dentro del sistema, eh, y que pues no es lo ideal es hacer anticoncepción antes o anticoncepción de emergencia inmediatamente después, pero si ya ocurrió el embarazo por alguna razón, pues también ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo lo más rápido posible. Ya si la mujer quiere tener el hijo, entonces pues ya remitirla a control prenatal, pero siempre recordar que existe la opción de la consulta preconcepcional para la que está buscando un embarazo. Entonces, por ejemplo, ay, voy a suspender las pastillas para buscar un embarazo. Antes de suspenderla, vaya a consulta preconcepcional, porque si a usted le detectan una toxoplasmosis, bueno, alguna de esas enfermedades hay que tratarla antes de que se tiene embarazo, porque las personas en Colombia casi no hacen consulta preconcepcional, no, eso es rarísimo, y eso debería hacerse, y lo tiene el sistema. Pero sí, es muy raro que haya algo que no quepa en las tres causales que hay en Colombia. Ah, bueno, profe. Profe, me quitó la pregunta de la boca cuando le iba a decir, no, esta se la voy a hacer de una vez a la profe, pero justamente ella respondió. Entonces, de pronto le voy a preguntar, ah, mire, aquí ya tenemos una pregunta en el chat de Evelyn. Evelyn, ¿de pronto quieres que la lea o la quieres leer tú? O bueno, yo creo que la profesora ya la leyó, ¿sí? Evelyn pregunta, ¿cuál sería la mejor forma de hablarle a una familia conservadora sobre los métodos anticonceptivos? Pues es que lo que pasa es que no se le habla a toda la familia, se le habla a la mujer. Y si ella quiere ir a la consulta con su pareja, pues se le puede hablar a la pareja. Pero, o si es un hombre, ¿cierto?
el que quiere hacer consulta de anticoncepción, pues también se le habla a la persona sola. Este es un tema que se habla, pues que se habla solo a una persona, incluso que sea mayor de 15 años, se le habla solamente a la persona, ¿cierto? Que tenga 15 años o más. Por decir algo, es una adolescente de 15 años y desea la anticoncepción, ella puede ir sola a la consulta y se le puede dar la asesoría a ella sola. Ya si, por ejemplo, ustedes son hombres y están como preocupados porque es una niña muy joven, lo que ustedes pueden hacer es llamar a la enfermera o al auxiliar de enfermería para que esté durante la asesoría, ¿cierto? Pero, pero la asesoría se hace a la persona, no a la familia, ¿cierto? Ya si, por ejemplo, la adolescente dice, ay, es que yo quiero venir con mi mamá, pues, no, pues, sí, acepta a la mamá, pero es ella la que pidió que quería estar con su mamá, ¿cierto? No. Esto no es una discusión de familia, esto es una discusión de la persona. Ya si la persona quiere consultarlo con su pareja, con sus hijos, bueno, es su libertad, pero la asesoría es a la persona, entonces, bueno, eso ya facilita la cosa. Y la otra es que a cada persona se le explica los mecanismos, o a veces lo hacen en una charla, se le explican los mecanismos de cada método anticonceptivo. Y ya la persona decide cuál es el método que desea. Yo creo que incluso en las religiones aceptan el uso del preservativo, ¿cierto? Y ese es un buen método, ¿no? Yo nunca aconsejo esos métodos naturales porque esa es una forma natural de quedar en embarazo, porque pues eso los que dicen que usen el método de la temperatura corporal, del método cervical, del ritmo. Hay muchas condiciones que hacen que el ciclo de una mujer no sea regular, ¿cierto? A veces una razón psicológica ya hace que se trastorne el ciclo. Entonces, pues los métodos naturales a mí no me parecen muy recomendables, pero si una persona quiere, no sé, el método del ritmo, pues se le explica muy bien cómo se hace el método del ritmo y ya, pues, eso es mejor que nada, ¿cierto? Pero yo pienso que explicarle bien todo y que la persona decida, y lo otro que hay que explicarle a la persona es que es un derecho para ella, ¿cierto? Y es de su libre albedrío, de su autonomía, ¿cierto? Y eso, pues, ya la persona puede tomar la decisión. Pero yo creo que incluso para personas muy conservadoras, hoy en día hay alternativas, pues, para ejercer pues, la anticoncepción. Porque eso de tener, no sé, todos los hijos posibles, pues yo creo que eso, hay que pensar también en el hijo que nace, ¿sí? No sé, aunque sea una persona de muchos recursos económicos, pues si le va a poder prestar la misma atención a 9 hijos que a uno, ¿cierto? Pues, probablemente no, ¿cierto? Y hoy en día los, como, todas estas entidades religiosas, pues ya son menos, hay muchas que son hasta progresistas y no, no riñen con la anticoncepción, porque yo conozco muchas iglesias evangélicas y no es que las señoras allá tengan de ahí 10 hijos, yo, uno o 2 hijos, ¿cierto? O no tienen hijos, pues, y en Colombia en general, no, la gente muchas veces es un poco liberal en esta cosa de la anticoncepción en relación con sus creencias religiosas, que pues no está mal, pienso yo. Sí, profe, yo creo que también le comento que es bueno entonces ver que la población está cambiando el chip, que ya de pronto se tienen otras mentalidades y pues de pronto ya las cosas son más abiertas sobre todos estos temas. Entonces, llegando un poquito con lo que se está hablando, de pronto con la pregunta de Evelyn y con lo que se ha hablado de pronto de barreras, de las personas conservadoras y demás, yo le quisiera preguntar, para usted,
¿Cuál es el desafío más grande que todavía enfrentan los médicos generales, o pues médicos en general, con la anticoncepción en la población en general? ¿Qué es lo que usted piensa que todavía se debe trabajar con las personas? Pues yo pienso que muchas veces las personas no usan bien los métodos anticonceptivos. Pues a mí me pasaron unas cosas muy graciosas, pues graciosas para mí, pero era pues significaba que ya estaban en embarazo para cuando ejercía la medicina. Una vez, por ejemplo, yo estaba en urgencias y entonces uno, como era súper juiciosa, uno llenaba todos los espacios de la historia clínica. Entonces la señora ya estaba en trabajo de parto. Entonces yo le pregunté, ¿usted qué método anticonceptivo? Porque ahí estaba, ¿cierto? Había que preguntar, ¿usted qué método anticonceptivo usaba? Y pues no estaba a punto de tener el bebé, pues ya estaba con las contracciones, pero todavía daba tiempo a hacer la historia. Entonces me dijo, no, yo usaba el preservativo. Yo, ay, me pasó. Ve, ¿y cómo lo usaba? Pues como había tiempo, yo no tenía muchos pacientes, nada, entonces pues le pregunté. Y entonces la señora me dijo, mire, doctora, yo hacía un caldo con el preservativo. ¿Yo qué? Yo tenía que escribir todo así, era en papel, ¿no? Yo solté el lapicero, yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, yo hacía un caldo con el preservativo y mi marido se tomaba esa agüita todas las noches. Yo casi suelto la carcajada. Yo me tuve que salir del consultorio para no reír, porque yo dije, y donde me ría enfrente de la señora, que falta de respeto. Pero me tuve que salir, yo, ay, ya vengo, me salí, ya me calmé, respiré y volví y entré. Entonces yo le dije, ay, no, lo que pasa es que así no se usa el preservativo, no, toca que después del parto, entonces usted tiene que entrar al programa de planificación, porque es que así no se usa. Ay, no, es que eso, no, y además yo me imagino al señor tomándose ese caldo de látex, y ese llega como el tercer hijo de la señora. Entonces, claro, si yo me quedo con la respuesta de que ella usa el preservativo, yo digo, ah, sí, está en el 15%, que con un uso cotidiano el preservativo falla. Pero era que se le daba a la bebé un agua, imaginen un agua de látex. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero pues yo no la regañé ni nada, le dije que es que así no era, ni me puse a explicarle cómo se usaba el preservativo, pues un trabajo de parto. Dije, no, es que así no es, eso está mal, por eso fue que quedó en embarazo. Ah, sí, doctora, sí. Ah, entonces no, usted lo que tiene que hacer es entrar al programa de planificación y allá la enfermera le explica bien cómo se usa. Ah, bueno, doctora, pero la señora es súper tranquila, pues. Pero entonces hay que preguntar bien, porque uno se encuentra con esas cosas. Pues, no, o sea, yo no me lo estoy inventando, eso pasó, ¿cierto? Eso me pasó, eso fue en apartado. Entonces, imagínense, pues primero que la gente hace unas cosas que usted ni se imagina, ¿cierto? O no saben usar el preservativo tiene una forma correcta de usarlo, hay que sacarle el aire, no sé qué, no se puede reusar, y eso pasa de todo, ¿cierto? Con cosas que se supone que son tan sencillas. Entonces siempre ese es un desafío, ¿no? El otro desafío es de pronto lo que preguntaba ahorita Evelyn, ¿cierto? Que la gente piensa que eso es pecado, que se van a condenar, que se van a ir al infierno. Pues ya casi no tanto. Yo creo que eso fue más en una o dos generaciones antes, ¿cierto? Pero de pronto, ¿cierto? Allá, ese sea otro desafío. Otro desafío sería la anticoncepción en situaciones de riesgo, entonces, que tiene hipertensión, que tiene lupus, bueno, esas situaciones. Otro desafío será ahorita, pues con esto que hay, la población transgénero y esto, entonces, pues igual siguen, aunque se haya vuelto hombre, pues todavía tiene la capacidad reproductiva porque antes era mujer, ¿cierto? Entonces, venga, y está tomando hormonas, y usted como, yo creo que eso es también importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y incluso esta población a veces desea tener hijos, ¿cierto? Entonces, bueno, hay bastantes, y otro desafío también muy importante es lo de la anticoncepción quirúrgica, porque antes se hacía anticoncepción quirúrgica a menores de edad y eso ya está prohibido por la legislación en Colombia, ¿cierto? Eso se considera esterilización forzada. Entonces, eso como saber si una persona que tiene una discapacidad, sobre todo cuando es de tipo cognitivo, en realidad quiere tener hijos y si va a ser capaz de hacerse cargo de ese hijo o quién va a hacerse cargo de ese hijo, cómo va a crecer ese hijo, ¿cierto?
y cumplir la normatividad en cuanto a no pasar por encima del consentimiento de esa persona en lo que tiene que ver con anticoncepción y ni que vaya a ser fruto pues que vaya a ser objeto de violencia sexual, ¿cierto? Porque a veces eso ocurre porque no está en incapacidad de decidir o de resistirse a la violencia. Yo creo que hay bastantes desafíos que todavía no. Y lo otro también, lo de anticoncepción postcoito, de emergencia o la interrupción voluntaria del embarazo, en eso hay mucho rechazo y eso sigue produciendo sufrimientos, dolor y muerte, ¿no? Sí, profe, muchas gracias por esa respuesta. De verdad, yo creo que es un tema que inclusive daría para otra charla por la cantidad de conceptos que hay alrededor de eso y sobre todo porque pues una sociedad como la nuestra nos enfrentamos a bastantes desafíos al respecto. Bueno, les presento una primita, se llama Mariana, la estoy cuidando. Entonces vino a visitarme mientras estaba hablando de la charla y bueno, está aquí de invitada. Yo Ah, creo muy que, bien. yo creo que por ahí había una mano levantada, no alcancé a ver quién era. Ah, sí, yo creo que la vi levantar. De pronto todavía seguirá con la duda. Mariana, te están saludando, dígalo. Hola. Bueno, yo creo que la persona que iba a hacer la pregunta con la mano levantada no la hizo, pero aquí Daniel Pacheco hizo una pregunta que dice así. En Colombia se encuentra disponible el método anticonceptivo Basal Gel y en adición, ¿sabe algo respecto a una vacuna anticonceptiva para hombres llamada Rizub? No, pues de esos dos no sé. Lo que les conté ahorita es que muchos de los ensayos de anticonceptivos para hombres sé que se han hecho en la China, porque ustedes saben que la China tiene una población muy grande y que incluso hasta hace unos años solo se permitía un hijo por pareja. Pero muchos de esos ensayos los han suspendido ante efectos adversos, pero específicamente sobre esos métodos que él menciona no tengo información. Tendríamos que buscar o preguntarle a un ginecólogo o ginecóloga, pero yo particularmente no los conozco. Profe, yo creo que del Basal Gel yo voy a meter la cucharada aquí un poquitico porque yo creo que se había leído algo y es que este Basal Gel era como un líquido o algo así que se colocaba como en los conductos y eso servía como un método como de barrera para anticoncepción. Pero pues yo hasta donde supe todavía no había llegado como las pruebas a Colombia ni nada de eso. Pero bueno, no sé de pronto si podríamos buscar más información al respecto después. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, ya son las 5:03. No sé si de pronto queda alguna pregunta o algo más que quieran adicionar a este gran espacio que nos ha brindado la profesora. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer también? Ah, José Manuel, adelante. José, tienes el micrófono apagado de pronto por si estás hablando. ¿Dificulta algo el enfoque de intervención en medicina general el hecho de que sea por una homosexual? Ay, sí, claro. Por ejemplo, cuando la ruta de promoción y mantenimiento de la salud dice que si una niña de 14 años o menos eh, acude a buscar anticoncepción, hay que brindársela, pero hay que activar la ruta de abuso sexual, ¿cierto? Porque se supone que en Colombia la edad para como dar el consentimiento para relaciones sexuales es de 15 años o más, ¿cierto? Entonces, muchas veces
incluso salió una noticia en El Tiempo esta semana que había aumentado el embarazo de niñas de 10 a 14 años en este año. Entonces, no es que se le niegue el derecho a la anticoncepción, pero la mayoría de parejas de estas niñas son mucho mayores que ellas, son mayores de edad, ¿cierto? Es una violación porque las engañan o bueno, las engatusan muy fácil y entonces se aprovechan de esa asimetría que hay de información, de edad, de poder económico, de todo eso para tener relaciones sexuales con las niñas, ¿cierto? Porque el consentimiento implica en Colombia no solamente como decir sí, sino que exista el desarrollo moral y psicológico suficiente para que ese sí sea real, ¿cierto? Porque, no sé, no es lo mismo una niña de 12 años que una adolescente de 16. La adolescente de 16 ya tiene más conciencia moral, psicológica, ¿cierto? De lo que, de las consecuencias de sus actos. Entonces, eso sí afecta mucho. Y el problema es como también las situaciones culturales, porque, por ejemplo, nosotros cuando estábamos yendo a las familias, ¿te acuerdas que vamos a familias en barrios, Nelson? Entonces, llegamos una vez a una casa y entonces estaba una muchacha, menos mal para nosotros, ya había cumplido los 15 años y la muchacha estaba viviendo con el novio que era como de 17 y el novio trabajaba y estaba manteniendo a los papás de la muchacha. Todos estaban felices. Y la niña no estaba practicando anticoncepción. Entonces los estudiantes me preguntaron, fue por eso. Yo dije, pero es que esto era un abuso sexual, porque ella apenas cumplió 15 años, ¿cierto? Yo pues ya no lo tenemos que legalmente que denunciar porque ella ya cumplió 15 años. Y además estaba como consentimiento del papá y la mamá y estaban felices pues porque tenía pareja y porque el muchacho los estaba sosteniendo a ellos, no, mejor dicho, eso parecía como que estuviéramos en la Edad Media. Entonces, pues, si poníamos una denuncia, pues, pero es una situación como que yo le consulté a profesoras de pediatría, le consulté a una abogada, que yo no sabía qué hacer en esa situación, pero como ya tenía 15 años, ¿cierto? Pero mejor dicho, donde hagamos la visita 3 meses antes que en casa, porque se supone que si uno como médica ve un caso de un delito, tiene que reportarlo, uno no se puede quedar callado, ¿cierto? Es una obligación legal. Pero en ese caso, sí, claro, uno debería reportarlo, o sea, uno tiene que darle la asesoría en anticoncepción, incluso pues nosotras le dijimos a la joven que debería planificar porque estaba muy joven pues para un embarazo y que había que hacer como todos los exámenes para una consulta preconcepcional y todo eso, porque no sabíamos cuál era su condición, si podía, porque ella lo que estaba buscando era un embarazo, ¿cierto? Pero entonces le dijimos que estaba muy joven, que esperara, que aunque fuera que tuviera 16 años, ¿cierto? Bueno, como todo, le explicábamos biológicamente cuáles eran los riesgos y todo. Pero entonces es muy complicado porque es una situación que nadie veía como un abuso, la veían como normal. Otra vez, esto sí fue hace más años, que llegó una niña de 12 años con amenaza de aborto, 12 años, y era bajitica, chiquitica. Entonces, a mí ya me tocó en hospitalización. Entonces yo a la niña le pregunté, bueno, le hicimos la ecografía y todo, era un embarazo como en primer trimestre, y yo le expliqué pues que el riesgo, pues que ella estaba con amenaza de aborto era porque era muy pequeña, y eso ya como que no estaba cabiendo, de 12 años, pero parecía de 10, pequeñita. Entonces yo le dije que dónde estaba la mamá, me dijo, no, es que yo vivo con mi novio, yo, sí, con su novio. ¿Y su novio cuántos años tiene? 15, yo no, qué edad. Entonces yo le dije, no, pues lo que pasa es que usted ya, yo la voy a poder mandar para la casa, pero legalmente yo no la puedo dar salida con un muchacho de 15 años que sea su pareja porque es que esto no es legal.
Entonces yo le dije, pero su mamá está viva, sí, pero es que yo me peleé con ella, yo me fui de la casa. Entonces yo le dije, ay, pero no tiene una tía, algún otro adulto pues al que yo le pueda hablar, porque si no me toca llamar a bienestar familiar. Entonces dijo, ay, sí, yo tengo una tía. Bueno, entonces llame a su tía y cuéntele todo lo que pasó y que yo no le puedo dar salida si no sé qué. Entonces ella llamó a la tía llegó, yo le conté toda la historia. Entonces la tía habló con ella, ya llamaron a la mamá, llegó la mamá y la mamá me contó que la niña era objeto de explotación sexual infantil, o sea, lo que la gente dice popularmente prostitución infantil desde los 10 años. Se había ido de la casa. Y entonces cuando conoció a este muchacho, se puso a vivir con él y ya dejó la explotación sexual infantil. Era su única pareja. Entonces la mamá estaba hasta contenta porque ya no estaba sino con una pareja. Entonces antes le pareció bueno. Entonces, pero yo no daba nada por ese embarazo porque esa niña era muy pequeña, entonces si ya como con 8 semanas ya no estaba como adecuado al embarazo, pues yo no creo que eso llegara a término. Entonces, pues igual se hizo el reporte, pero el que había causado el embarazo tenía 15 años, también era otro menor de edad. Y la niña se la entregamos a la mamá y a la tía. Yo no sé si volvería a vivir con el muchacho, hasta ya no sé, pero yo le expliqué a la mamá y a la tía que la niña necesitaba cuidado, bueno, todas las cosas, ¿cierto? Que yo pensaba que ese embarazo probablemente no iba a llegar a término, pero que ella no debía estar sola con el muchacho. Además, el muchacho se iba a trabajar y ella se quedaba sola, bueno, todas las complicaciones posibles. Entonces, pero imagínense, entonces lo que a uno a simple vista le parecía un caso, para la mamá era mejor que lo que había pasado antes, y entonces eso era como una infracción a todos los derechos humanos, pero eso había empezado desde hacía mucho, y la niña era como que no se quería bien con la mamá, ¿cierto? Ya no sé qué pasó antes con la mamá o algo, pero la mamá y la tía pues se veían como bien, como que querían la niña, pues no parecía que ellas hubieran estado como cómplices de alguna violencia sexual con la niña. Pero imagínense ese caso tan grave. Y ese tipo de cosas a veces pasan, ¿cierto? Son casos como que eh, ponen en tensión principios bioéticos y es muy complicado eh, el enfoque de esos casos, ¿cierto? Esa niña, por ejemplo, tenía, no, en esa época, todavía era antes del 2006, todavía no estaba pues la sentencia de la Corte por interrupción voluntaria del embarazo, pero esa niña estaba feliz con ese embarazo porque era del novio el que quería mucho y que era el que le había ayudado a salir de la explotación sexual infantil, ¿cierto? Es, es unos casos como tan complicados que son como un desafío. Sí, es un desafío para la ética, uno no sabe cómo actuar. Uno en esos casos lo que tiene que hacer es reportar y pues decirle a la trabajadora social y llamar y buscar la familia, bueno, todo eso porque igual es mejor que la niña se vaya con su mamá, que se vaya a un sitio de bienestar familiar, que quién sabe cómo va a estar allá, ¿cierto? Y que la mamá seguramente la va a dejar que siga viendo a su novio y todo, ¿cierto? Pero es un caso muy... Yo no supe al fin qué pasó con ese embarazo. El papel puntual, pues, en el programa de planificación familiar está entre la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Y ese programa está a cargo es de las enfermeras profesionales. Pero el médico general o la médica general puede ser consultada en casos de duda o a veces las pacientes llegan donde a consulta de medicina general que porque quieren planificar, ¿cierto? Entonces en ese momento uno en la consulta debería ser capaz de dar la asesoría, la va a remitir en todo caso a enfermería, pero darle como una orientación, o sea, evalúa a la paciente, le hace el examen físico y todo, y al final le dice, mire, yo creo que usted no puede escoger el método que sea, o venga, yo no le recomendaría los métodos hormonales por tal y pascual, entonces le recomiendo estos otros, pero vaya a enfermería, vaya pensando, no sé qué, ¿cierto?
Bueno, y también podría ser que la enfermera vea un caso de riesgo y remita a medicina general, pero si ustedes ven la cosa muy complicada, se puede remitir a medicina familiar o se puede remitir a ginecología. Medicina familiar no hay casi en Colombia, se supone que en este momento debería haber más especialistas en medicina familiar, pero hay muy poquitos. Entonces, generalmente lo que pasa en términos prácticos es que si el caso está difícil, uno lo puede remitir a ginecología. En Medellín, por ejemplo, en la unidad de Manrique, la unidad hospitalaria de Metrosalud de Manrique, que es de segundo nivel, la Universidad de Antioquia, por medio del convenio docente asistencial, tenía una consulta de anticoncepción de riesgo. Entonces, por ejemplo, si las enfermeras veían un caso que era complicado, lo mandaban de allá la profesora de ginecología con los estudiantes, evaluaban el caso y entonces le recomendaban a la usuaria cuál era el método ideal o decidían con ella, porque lo que te digo, hay que, no solamente las razones técnicas, sino también la usuaria cómo usar ese método. Y así se lograba, porque muchas veces no significa pues que no van a poder tener un embarazo, sino puede ser que sea algo, podría ser también un embarazo de riesgo, pero pues pocas condiciones son un impedimento total, pues podemos decir, no, bajo ninguna condición puede tener un hijo. ¿Sí? Entonces, esa sería como el papel, ¿cierto? Hace muchos años la consulta inicial de planificación familiar sí la hacía medicina, pero eso lo quitaron. A mí me tocó, cuando ejercía la medicina, muchas veces ingresar, pero eran mujeres, nunca me tocó ingresar a planificación familiar, pero eso después lo quitaron y el programa quedó solamente en manos de enfermería. También a veces se daban charlas, entonces en la charla había, por ejemplo, como 15 usuarios que iban a ingresar, entonces uno les explicaba todos los métodos, ventajas, desventajas, riesgos, y ya ellas después tenían la cita eh, con enfermería o con medicina, donde ya elegían el método, pero entonces uno a veces como médica general daba esa charla también a veces la daba enfermería, como para ahorrarse esa parte ya en la consulta específica. Sí, hay muchos programas que manejan esto, sí, la consulta de adolescencia, la consulta de joven, se pueden manejar todos los temas de salud sexual y reproductiva. También a veces hay consultas que son específicas sobre salud sexual y reproductiva, entonces no solamente se toca la anticoncepción, sino todos los derechos sexuales y reproductivos, y entre esos está el tema de la anticoncepción. Lo que les decía, no solamente limitarlo a la anticoncepción, porque no importa que abusen de ustedes de que no la embaracen, no, tampoco. ¿Sí? Pero es que a veces pasa eso, entonces le ponen ya de la un montón de adolescentes, pero venga, ¿y esta con quién está teniendo relaciones? ¿Es con consentimiento? ¿Por qué está siendo fruto de explotación sexual? ¿Qué pasa ahí? Entonces, habría que analizar. Y una de las falencias que han identificado cuando hacen evaluaciones de este tema de salud sexual y reproductiva es que muchas veces desde medicina general no se tienen como todos los conocimientos o no se tiene el enfoque o no se asesora a las personas en salud sexual y reproductiva. Entonces, porque muchas veces uno en la consulta de cualquier otra cosa se da cuenta de esto y es cuando podría ser la oportunidad para captar pacientes o se da cuenta de situaciones de violencia sexual, ¿cierto? No sé, le va a consulta una persona por algo y tiene una mujer y tiene el ojo negro. Entonces uno le pregunta qué pasó, ay, no, me caí y me estrellé contra la mesa, no. Eso es que alguien le pegó, ¿cierto? Entonces te pregunta, aunque se le demore un poquito más la consulta, porque puede que ahí usted incluso le esté salvando la vida a ella, porque no sabe si la próxima vez va a ser un feminicidio, ser una violación, ¿cierto?
Entonces, muchas veces las personas van por otra cosa y uno como médica, como médico, se da cuenta de algo que puede intervenir y, y puede ser hasta salvador. ¿Cierto? Lo más importante viene siendo más bien lo que se debe conocer. Sí, como conocer que las personas tienen derechos, derecho a la salud sexual y reproductiva, eh, que se les puede ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo, que la anticoncepción no requiere la aprobación de los padres, ¿cierto? Todo eso es importante. Y si uno tiene una duda, pues tiene tiempo de preguntar, ¿cierto? No tiene que sabérselas todas. Pues incluso no le puede decir a la paciente, yo no sé, pero venga, vuelva a consulta, vaya a consulta con la enfermera, no sé qué, y averiguamos bien esto, o vaya a la comisaría de familia, vaya a la fiscalía, pues uno la puede orientar para el restablecimiento de sus derechos, ¿cierto? Y siempre explicarle a la paciente lo que uno va a hacer, porque por decir algo, si el que está abusando de ella es el jefe de la banda del barrio, entonces ella le puede decir a uno, no, venga, todavía no denunciemos eso porque entonces me matan, ¿cierto? Entonces, venga, entonces llamemos al 123 y que vengan y se la lleven a usted, porque se la llevan bajo protección. Entonces no sepan quién fue el que hizo la denuncia en el hospital, le lo vean a usted y allá la saquen protegida de allá. Porque es que a veces la vida de las pacientes puede correr riesgo por situaciones de violencia. Entonces no hacer algo como a escondidas de la paciente, sino siempre decir, yo tengo que reportar esto. Entonces ella le dirá, no. Entonces vengan, porque eso es importante, ¿no? Con estos casos. Primero se realiza la IVA y luego se pregunta la causal. No. Uno pregunta la historia, es que las pacientes no saben cuáles son las tres causales, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y usted quiere continuar con el embarazo? No. ¿Por qué? Entonces ella se lo explica en sus palabras. Entonces usted le dice, mire, eso está en Colombia, eso es tal causal y se puede hacer el aborto legal en la institución, no le vale nada, no sé qué. Entonces, y apenas se le va a dar salida a la paciente después del aborto, sea un aborto espontáneo o provocado, se le debe ofrecer ahí mismo la anticoncepción, porque hay ciertos métodos anticonceptivos que incluso se podrían, por decir algo, es un aborto de muy pocas semanas y se le puede poner el dispositivo de una, listo que salga con el dispositivo, ¿cierto? O se le puede poner la inyección tal de una, póngale la inyección tal de una, que empiece el método ahí mismo, porque si no, otra vez otro embarazo no planeado en poco tiempo. Bueno, Dani, gracias a ti por venir. Sí, esto es como ponerle muchas veces lógica, si uno no sabe preguntar, ¿cierto? En general, la medicina general, uno tiene que ponerle lógica y lo que uno no sepa preguntarlo. Si no hay la opción del especialista ahí, pues uno llama y resuelve antes de que se vaya la paciente. Mm, Pues, lo importante es como orientar bien la gente y si hay una situación que ponga en riesgo la vida de alguien, pues resolverla lo más rápido posible. Bueno, profe, yo creo que, bueno, José ya dijo que quedó claro. Muchas gracias. Agradezco de primera mano a las personas que asistieron a este espacio, que hicieron sus preguntas, que estuvieron ahí atentos y atentas desde el principio hasta el fin y por su asistencia. Y especialmente también le agradezco de todo corazón a doctora Gladys por toda su colaboración, por brindarnos este espacio y pues por toda la gestión que hizo en el momento. También Bueno, pues de parte de los comités de SCORA, SCOMI, SCORT y DPM, quisiéramos invitarlos a que sigan las redes sociales de ACEMUDEA y que pueden ver esta grabación también en YouTube. Así que pues si saben de pronto de algún amigo, amiga que se perdió la charla, pues ahí está disponible en YouTube. Bueno,
Gracias, profe. Gracias a ustedes. Suerte. Chao. Hasta luego. Chao. Ya saben, queda grabada en YouTube para que de pronto vayan a revisarla de nuevo.